Dios les bendiga, remanente fiel, amados de Dios. Continuaremos con los estudios. Este estudio es la oración. Vosotros pedís mal. Dios nuestro Padre no quiere que ignoremos todo lo que ha hecho disponible para sus hijos por medio de su Hijo Jesucristo. No quiere que ignoremos ninguna de sus promesas o que ignoremos sus mandamientos, leyes, ordenanzas, estatutos, preceptos. Por tanto, si hoy el pueblo de Dios está debilitado, carente, permeable a los ataques espirituales, es solamente porque les falta conocimiento, por tener una doctrina errada o porque no le han creído a Dios. Si el llamado de atención que nos hace por medio de su Hijo Jesucristo es, como siempre, tomen sus Biblias y vayan a Lucas 11:11. Este es el llamado de atención que su Hijo Jesucristo nos hace. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? Lucas 11:12. ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Como ya sabemos, Dios nuestro Padre no quiere autómatas, títeres o poseídos. Él quiere un pueblo que razone y que decida por libre albedrío hacer su voluntad usando la lógica. En esta pregunta el Hijo de Dios, inspirado por su Padre, nos hace razonar, o mejor dicho, recordar cómo era nuestro Padre carnal para los que tuvimos el privilegio de tenerlo, cómo proveía y suplía nuestras necesidades. Lucas 11:13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Jesucristo, el Hijo de Dios, nos hace preguntas a los que le escuchaban sobre acciones que los padres carnales no harían para con sus hijos, y en respuesta a esas preguntas les garantiza que Dios daría el Espíritu Santo al que se lo pida. Mientras lo primero está en el nivel de los sentidos, el Espíritu Santo está en el nivel espiritual. ¿Se han preguntado por qué? Para dar respuesta a esta pregunta debemos recurrir a la fuente, a la voluntad revelada por Dios, que inspiró a los santos hombres, que la hablaron y la dejaron escrita para que nosotros no ignoremos. Jesús, mientras cumplía su ministerio aquí en la tierra, haciendo la voluntad de su Padre, enseñando lo que su Padre le inspiraba, hizo una enseñanza sobre cómo se debía orar. Y nosotros, al conocer la historia sobre pueblos antiguos, notamos una constante. Estas gentes, al adorar a sus ídolos, usaban de cantos, rezos, letanías, repitiendo en forma constante palabras o frases en su adoración idolátrica. Es por ello que les enseña a cómo hacerlo de forma correcta el Hijo de Dios. Mateo 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. Jesús lo primero que hace al enseñarles cómo orar, y lo hace por medio de un ejemplo a su pueblo, a los que él había sido enviado, al pueblo descendiente de los hijos de Jacob, a los hijos de Israel, y lo primero es que no sean hipócritas llamando la atención en las sinagogas y en las calles con sus acciones, ya que lo hacían por egocentrismo, para ser visto por los hombres. Mateo 6:6. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuál es la recompensa a estos hipócritas? Ser visto por los hombres. Es todo lo que conseguirán, porque Dios conoce las intenciones del corazón del hombre, del centro de creencia de la voluntad. Mateo 6:7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo 6:8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Estoy seguro que todos, cual más, cual menos, está pensando en la religión que usa el ejemplo que dio Jesús y que lo convirtió en lo mismo que el Hijo de Dios corregía.
y decía que no se debía hacer, una vana repetición de palabras. Les haré una pregunta. Al gritar amenes, aleluyas, gloria a Dios, alabanzas como le llaman, que son repetidas constantemente, ¿son la voluntad de Dios? ¿Serán vanas repeticiones que todo lo que obtienes de ser visto por los hombres? Para aprender cómo se debe orar correctamente debemos imitar al Hijo de Dios, al Cristo, al ungido, a nuestro Salvador. Mateo 14:23. Despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesús enseñaba con su ejemplo. Él no buscaba ser visto por los hombres para mostrar cuán espiritual era. Mateo 26:43. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Saben cuánto es un aproximado de 12 legiones de ángeles? 72.000. Esos son 12 legiones. 72.000. Cuando Jesús oraba, estaba plenamente convencido que Dios le escuchaba y que su Padre respondería. Lucas 18:1. También le refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué hacen los religiosos hoy? Tienen días para adorar, tienen un lugar para hacerlo, hacen cadenas de oración, días de oración, o hay gente que se piensa tan especial que se cree un elegido para orar por otros. Todas estas acciones son carnales, guiadas por los 5 sentidos. Hacen lo opuesto a lo que el Hijo de Dios hacía. Hechos 19. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Estaba rodeado de gente, fue al templo a orar, a adorar a Dios. Él subió al terrado, que es lo que hoy día llamamos techo de nuestras casas. En ese tiempo, y si ustedes ven en el oriente, las casas son planas y le llaman terrado porque también pueden sentarse o tener mesa en ese lugar. Por eso dice Hechos 19. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y aquí está hablando del relato del centurión, que él había mandado a siervo y a un soldado que era también creyente o que también era piadoso como lo era el centurión, que fueran a buscar a Pedro. Por eso dice Hechos 19. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Otro ejemplo, cuando Pablo, inspirado por Dios, enseñó sobre la manifestación de hablar en lenguas, la definió como orar en el Espíritu. 1 Corintios 14:14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. En este versículo fue agregada una palabra que en griego no aparece tanto en los antiguos manuscritos bizantinos como en el interlineal griego español de la Cueva. Y esta es la palabra desconocida. El versículo debería decir, pues si yo oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. La palabra desconocida fue agregada. ¿Cuál sería el propósito? ¿Sería resaltar que no era entendida, por eso le pusieron desconocida, si no era interpretada como está escrito en el versículo 11 de este capítulo? Cuando Pablo oraba por los creyentes, ¿cuál era su petición? Colosenses 1:3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1:4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Notan la diferencia de lo que hacen los religiosos hoy? Pablo daba gracias a Dios por esos creyentes, por la fe, por la creencia en Jesús y el amor por los santos, por los creyentes renacidos. Jesús, Pedro, Pablo o los creyentes de la iglesia del primer siglo nunca oraron por la paz del mundo, por la sanidad del mundo, porque quitaran las pestes o terminaran las guerras. Le daban gracias a Dios por los renacidos, por los creyentes, para que recibieran el conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría. ¿Qué hacer con la información recibida de Dios? E inteligencia espiritual en la aplicación de esa información.
Por eso oraba Pedro, por eso oraba Pablo, porque sabía que si ese pueblo se mantenía aplicando la sabiduría recibida de Dios, tendría la protección y el cuidado de Dios, manifestarían la sanidad hecha disponible por medio del Cordero Pascual, tendrían claro en sus mentes y corazones la celebración de la cena y su significado y trascendencia espiritual para sus vidas. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ya que si el pueblo tenía el conocimiento de la voluntad de Dios, se mantendrían dentro de los linderos de la voluntad revelada de Dios, y por eso Dios nos dio un medio espiritual para hacerlo. Pablo enseñó que la manifestación de hablar en lenguas era orar. 1 Corintios 14:15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pero ¿quién tiene la habilidad y la capacidad de orar en el espíritu? 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Háganse esta pregunta. ¿Cómo es posible que tengamos la mente de Cristo? Desde el momento en que confesé a Jesucristo como mi Señor y Salvador y creí que Dios su Padre le levantó de los muertos, Romanos 10, 9 y 10, pasé de muerte espiritual a vida espiritual. Dios depositó en mi corazón las arras, la prueba del Espíritu Santo. 2 Corintios 1:21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Léanlo de nuevo. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, la palabra en es comunión, en Cristo, y el que nos ungió es Dios. 2 Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Sabemos que Dios nuestro Padre no hace acepción de personas. Por tanto, creemos que el mismo Espíritu Santo que descendió sobre Jesús en su bautismo es el mismo Espíritu Santo que nosotros recibimos al ser bautizados con el bautismo espiritual prometido. Juan 14:26 y Hechos 2:38. Recibimos el Espíritu Santo de la promesa en nuestro interior. Nosotros hoy tenemos la misma capacidad de hablar con Dios y ser escuchados por nuestro Padre Creador de los cielos y la tierra sin tener necesidad de gritar, clamar o hacer lamentaciones, ya que tenemos a Dios en Cristo nosotros. Somos la morada de Dios y de Cristo. Juan 14:23, Colosenses 1:27. Nosotros hoy somos el templo del Dios viviente. 1 Corintios 3:26. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pero nos estamos adelantando. Volvamos con nuestro hermano Jesucristo y veamos cómo oraba y por qué oraba. Juan 11:40. Jesús les dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Recuerden, Jesús enseñaba con el ejemplo. Él nunca actuó como un siervo. Juan 15:15, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor. Él actuaba como hijo de Dios, con autoridad y poder en manifestación en sus dichos y acciones. Veamos un ejemplo. Juan 11:41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Aquí está hablando en el relato de su amigo que había muerto, ¿se acuerdan? Juan 11:42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Se dan cuenta? Él dijo, no gritó, no clamó, no suplicó, no actuó como los religiosos de hoy. Él dijo, habló con su padre y le dio gracias por haberlo escuchado. Y además aseguraba que siempre le escuchaba, pero que él había orado en voz audible con el propósito que la multitud que le rodeaba creyera que Dios lo había enviado. Ahora veremos en lo que Juan, inspirado por Dios, escribió referente a la oración que Jesús hizo antes de ser apresado, torturado y crucificado por los religiosos fariseos y saduceos. Juan 17:1.
Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Juan 17:2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Qué gran diferencia lo que enseñan y viven las religiones el día de hoy. Algunas hacen obras, otras siguen viviendo la ley, viviendo en el antiguo pacto. Otros toman un poco de la ley y otro poco de la gracia, acomodándolo a su conveniencia. ¿Y para qué seguir? Son ustedes los que abrieron los ojos y salieron de las tinieblas pasando a la luz. Ustedes y yo somos los llamados a deshacer las obras infructuosas de las tinieblas. 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces nosotros estábamos en la presencia de Dios junto al Hijo de Dios. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Volvamos a Juan. Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Juan 17:7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Juan 17:8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Por qué les cuesta tanto creer que no es un Dios encarnado, Jesús es un Dios trinitario, o es un Dios Hijo, como algunas religiones creen? ¿Cuántas veces en este versículo le está dando la gloria a Dios y está mostrando el poder de Dios al que él estaba sometido? Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Juan 17:10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Cuando Jesús oraba, hablaba con su Padre. Él estaba plenamente convencido que era escuchado. Él no tenía dudas. Creía sin dudar que su Padre respaldaba sus palabras. Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Mateo 26:42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Incluso nosotros tenemos una manifestación de ese Espíritu Santo que Jesús no tuvo, y este es hablar en lenguas, que es las arras, la prueba, la muestra de la realidad y presencia interna del Espíritu Santo en nosotros. Y sabemos que cuando hablamos en lenguas es la oración perfecta. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Como vimos, el orar en el Espíritu es hablar en lenguas. Y al hablar en lenguas, el Espíritu Santo del hombre o la mujer renacido intercede por nosotros al Padre con gemidos indecibles. Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Se dan cuenta ahora por qué el hablar en lenguas es la oración perfecta? Primero, porque intercede por nosotros. Lo segundo, porque el Espíritu sabe las intenciones, sabe la intención espiritual de la oración y sabe la necesidad espiritual de ese momento. Yo puedo estar orando por Juan Brinquito para que camine de una vez y se pare y camine de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero puede ese espíritu interceder por, pongamos un nombre, Clarabella la vaca.
me acuerdo de mi clase. Y está orando por ella porque está siendo presionada por el adversario para que tenga la resistencia, la resiliencia para salir adelante en esa presión que tiene. ¿Entienden ahora el por qué? Mi espíritu intercede por lo que realmente es importante, sin emociones. No hay emoción en la oración del hablar en lenguas, sino que habla con Dios y gime por nosotros y por aquellos que necesitan de esa oración. Romanos 8:27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Se dan cuenta? Nuestro espíritu, cuando nosotros hablamos en lengua, intercede de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios. Nosotros podemos estar orando por emociones de acuerdo a nuestra voluntad, pero al hablar en lenguas estamos orando conforme a la voluntad de Dios y estamos intercediendo por los santos. Hechos 2:2. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Nosotros al hablar en lenguas, al orar en el Espíritu, hablamos las maravillas de Dios. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Se imaginan la oración de creencia que hicieron? Que el lugar donde estaban tembló. Y Dios respondió a esa oración. Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 10:46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Al hablar en lenguas, que es la oración y adoración perfecta, hablamos las maravillas de Dios. 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Por eso es el hablar en lenguas una de las 9 manifestaciones del Espíritu. Es para mi vida de oración privada. Es para mi vida de oración privada. Hay algunas religiones que hay hombres o mujeres dando vuelta por ahí y están hablando en lenguas, porque también lo hemos escuchado con mi esposa cuando hemos asistido a alguna de sus reuniones. Y también hemos visto a otros que repiten palabras porque así engañan a los que les escuchan, y lo único que hacen es hablar jerigonzas inventadas por el Dios de este siglo, por el viejo hombre que mora en ellos para engañar a otros. Recuerden, el hablar en lenguas es un hablar, no son palabras sueltas, son frases, son ideas completas que el Espíritu de Dios nos da cuando nosotros accionamos, cuando nosotros movemos nuestra boca, cuando nosotros movemos nuestras cuerdas bucales, cuando nosotros emitimos los sonidos, las palabras que se forman en las que el Espíritu nos da que hablemos. Y cuando hablamos en lenguas mientras estamos orando en nuestra vida de oración privada, lo hacemos porque sabemos que está escrito, que es la voluntad de Dios y que está disponible para todos los que creamos, y que estamos intercediendo con los santos y estamos hablando secretos divinos con Dios. El hablar en lenguas nos faculta para hablar con Dios, hablar secretos divinos con Dios. 1 Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Con anterioridad vimos la palabra extraña fue agregada. El hablar en lenguas edifica al que opera la manifestación de hablar en lenguas. El versículo queda: el que habla en lengua a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Dios nuestro Padre había prometido que su pueblo recibiría un medio y una prueba de la realidad y presencia interna de su Espíritu Santo en su pueblo, la que sería la prueba de haber renacido del Espíritu de Dios. 1 Corintios 14:21. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Lo más triste de todo es que Dios sabía que en el tiempo del cumplimiento de la promesa, ésta no sería creída. Pero lo que es peor, hoy el Dios de este siglo ha convencido a muchos, a los que les ha cegado los ojos del entendimiento y que son incrédulos, y los ha llevado a creer que este derramamiento del Espíritu Santo
que la oración y adoración perfecta no es para todos, y que solo era para ese tiempo. Por eso debemos dar gracias a Dios que nos haya escogido desde antes de la fundación del mundo, habiéndonos adoptados como hijos suyos, y que hayamos sido mansos y humildes para someternos a la voluntad revelada de Dios. 1 Corintios 14:22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Por tanto, así como oramos en el Espíritu hablando en lenguas en nuestra vida de oración privada, también es necesario orar con el entendimiento, y Dios nos dejó por escrito cómo debía ser, como ya hemos visto. Pero ¿qué pasa con los creyentes que se encuentran bajo ataque espiritual por el adversario y sus huestes y enferman? Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Como vimos cuando la palabra revelada de Dios habla de ancianos en la iglesia de gracia, nunca se refiere a ancianos de edad, sino de crecimiento espiritual. Es a estos ancianos a los que se debe llamar, para que oren por el enfermo. ¿Y por qué a ellos? Porque estos ancianos creen sin dudar en las promesas hechas por Dios y confirmadas en la celebración de la cena, que creen sin dudar que por las llagas de su Hijo Jesucristo fuimos sanados. Santiago 5:15. Y la oración de fe, de creencia, salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Por tanto, cuando oremos con el entendimiento, no significa que tenemos el derecho o autoridad de pedir cosas que ya fueron dadas, ya que nos pertenecen: sanidad, salvación, vida eterna, abundancia espiritual y física, sabiduría, poder de lo alto. Todo nos pertenece. Somos coherederos con Cristo, y nuestro Padre es el creador de los cielos y la tierra. Cuando oremos por un enfermo, creamos firmemente en nuestro corazón, porque esa persona está turbada, la que está enferma está turbada. Le cuesta creer por sí misma, pero si recurrió a ustedes como ancianos en la palabra, como ancianos en creencia, para que oraran por ellos, háganlo con creencia. Denle gracias a Dios, porque por la llaga de Jesucristo ese hombre, esa mujer o ese niño ya fue sanado, ya fue curado, y extiendan su mano y pídele que se levante, así como lo hizo Jesucristo, así como lo hizo Pedro, así como lo hizo Pablo, porque Dios no hace excepción de personas. El mismo poder que ellos tenían, lo tenemos nosotros hoy. Así que Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo, sabedores de que somos ese remanente fiel al que Dios ha llamado para manifestar su olor grato en todo lugar. Dios les bendiga.